La paz de Dios, que Dios le bendiga abundantemente a cada uno de ustedes, amados hermanos del Renuevo. Nuestros amigos, nuestras amistades que nos escuchan, que reciban de Dios bendiciones abundantes y que estemos atentos a esta exposición de su santa palabra. Es bendición para nosotros recibir esta misericordia de Dios. Que estemos muy atentos para recibir lo que Dios ha preparado tan amorosamente. Son viandas celestiales, es el pan del cielo. Nos favorece Dios por su infinita misericordia. Al poder recibir su palabra, que la recibamos con gozo, con alegría y dispuesto el corazón a poner por obra sus mandamientos y sus enseñanzas. Que Dios les bendiga. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque una vez más podemos recibir tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y has tenido misericordia de nosotros de una manera hermosísima, pues tenemos la bendición de conocer tu palabra y escuchar las amonestaciones, las enseñanzas, la sana doctrina que tenemos en tu bendita palabra, la santa palabra de Dios, la santa Biblia. Que estemos atentos, Señor. Has preparado viandas celestiales para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que sepamos valorar todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús te lo rogamos para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Vamos a leer, hermanos, en Éxodo 12, 21, 26 y 27. El libro de los Hechos, en el capítulo 12, leemos el verso 21, el verso 26 y el verso 27. Aleluya. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Nuevamente. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Sacrificaban un cordero sin defecto. Tenía que ser macho de 1 año porque estaba prefigurando al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo. En el verso 26 dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aleluya. Y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Celebrar la Pascua es lo más importante para los judíos. Y en el Antiguo Testamento es un mandamiento de Dios que celebremos la Pascua. Es decir, sacrificar un cordero sin defecto. Cuando los hebreos nacía un corderito y lo veían hermoso, dice que lo envolvían en pañales porque lo apartaban para el sacrificio. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua.
Por eso es muy importante, hermanos, que celebremos la comunión, es decir, la Santa Cena, o la mesa del Señor, como usted guste decir. ¿Por qué? Porque estamos recordando el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio del Señor Jesucristo, que murió para el perdón de nuestros pecados, para librarnos de la condenación eterna. Con su sangre vertida en la cruz, nos lavó, nos limpió, nos compró, pagó nuestro rescate y nos purificó. Y debemos celebrar la comunión, porque es una celebración muy, pero muy solemne, hermanos. Por eso la palabra de Dios en 1 Corintios 11 nos recomienda que tenemos que examinarnos para no pasar indignamente, porque muchos duermen, dice, pero no del descanso, sino de muerte. Muchos mueren por pasar indignamente, hermanos, porque es una celebración solemne. Ya no es un rito, es una celebración solemne. Aleluya. Nuestro objetivo: obedecer y adorar. Obedecer la palabra de Dios y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Uno de los más importantes mandamientos que se debe cumplir por los santos y fieles redimidos que desean vivir en la verdad y entrar en el reino de Dios es la Pascua, el nuevo pacto. Ya dijimos en las exposiciones anteriores que el nuevo pacto, el pacto primero lo celebró Dios en el monte Sinaí con los hebreos que acababan de salir de la esclavitud. Ahí celebró, tuvo acuerdo, tuvo alianza Dios con los hebreos. ¿Y qué dije? Me impresiona, me causa temor cuando leemos que dice que Moisés estaba asustado y temblando de ver cómo aquella enorme mole de hierro que es la montaña del Sinaí temblaba y humeaba. Y dice que las llamas ardían como en un horno y subían al cielo. Dios se estaba manifestando en esa ocasión. Los hebreos fueron un pueblo escogido por Dios, como ahora nosotros somos los redimidos. Nos sacó Dios de las tinieblas nos eligió Dios para hacer luz para las naciones, porque eso debería de haber sido los hebreos, luz para todas las naciones. Pero se contaminaron, al llegar a Canaán se contaminaron y no pudieron cumplir el primer pacto. Pero entonces ahora el segundo pacto, el nuevo pacto, no es el segundo, perdón. El nuevo pacto se celebra con la muerte. Ellos celebraban el pacto porque Dios les indicó que mataran un cordero sin defecto para que con su sangre marcaran los postes y el dintel de las puertas de las casas donde habitaban los hebreos. Ahora esa marca de la sangre preciosa del Cordero de Dios la llevamos en el corazón, hermanos. Es una celebración por demás solemne, santa, sagrada. Y si queremos vivir en la verdad es el Señor Jesucristo, la verdad absoluta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Si queremos vivir en esa verdad y llegar al Padre, al reino de los cielos, tenemos que celebrar, participar de la mesa del Señor.
Y no tienen por qué estarnos avisando, dentro de 40 días vamos a celebrar, dentro de un mes, dentro de 8 días. No, hermanos, siempre tenemos que estar preparados por gratitud, porque han sido perdonados nuestros pecados. Ahora somos nuevos. La vida anterior, nacimos de nuevo. Somos nuevos, nuestra vida es nueva. Todo lo nuevo es transparente, limpio, puro. Huele a limpio, huele a nuevo. Nuestra vida es espiritual, nuestra vida es nueva. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Divina Trinidad. Entonces, tenemos que tomar conciencia, hermanos, de este acto tan solemne, pasar a la mesa del Señor, la Pascua, celebrar la Pascua. El Señor judío, el Señor Jesucristo, como buen judío, celebraba la Pascua. En la última cena, el jueves, celebró. Le dijo sus discípulos, ¿a dónde quieres que celebremos la Pascua? Y ya les indicó dónde. Entonces, hermanos, para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. Y si ya nacimos, vivir esa nueva vida espiritual santa, limpia. Dios sabe que somos humanos y que somos imperfectos, pero hay un esfuerzo, hay un deseo, hay un anhelo de agradar a Dios. Dicen que las esposas nos debemos arreglar para el esposo, para agradarle al esposo, no al mundo, no a los extraños, sino al esposo. Nosotros como iglesia, como novia del Señor Jesús, tenemos que tener una vida santa, prepararnos para cuando venga el esposo, podamos entrar a las bodas del Cordero y no nos quedemos afuera. Entonces, hermanos, celebrar la Pascua del nuevo pacto es muy importante. Aunque unos dicen creer en Dios, aún los mismos hermanos o los de afuera dicen que creen en Dios, pero ni lo conocen, ni tienen idea de lo que es Dios, el creador del universo, el que sostiene el cosmos, es decir, el orden, el que está pendiente que todo marche bien. No hay Dios como nuestro Dios, ni habrá jamás. Entonces, hay muchos que dicen que conocen a Dios, que creen en Dios y vivir según las enseñanzas de la santa palabra de Dios. Pero la verdad es que no conocen a Dios ni la verdad, que es el punto central, el punto de apoyo de toda la palabra de Dios. Nuestra Biblia, nosotros mismos, somos cristocéntricos. Entonces, hay muchos que dicen que conocen a Dios, pero no, lamentablemente, tristemente no lo conocen. Porque conocer a Dios es tener un temor santo en el corazón y un anhelo permanente de agradarle. Como novia, como esposa, tenemos un anhelo permanente de estar haciendo las obras que Él preparó desde antes, andar en ellas, para servirle, para agradarle, para adorarle, para hacer su santa voluntad. Como no conocen la verdad, no están en el centro, no se apoyan en nada, no están en el punto central, en el punto de apoyo de la santa palabra de Dios. Del Dios que nos da la vida, que nos da la vida eterna también, ¿sí? Nos dio la vida, porque dice, el Señor es el dador de toda la vida, de toda, aún de las plantas, de los animales, pero nosotros somos su creación, somos la corona de su creación, por eso somos muy especiales para Dios.
Antes éramos creación, es decir, criaturas. Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida y el Salvador de nuestras almas, ahora somos sus hijos. Así dice. Si usted lo quiere leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el capítulo 1, perdón, y en el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, qué bendición, qué privilegio. Ahora somos hijos de Dios, ya no somos criaturas así nada más, no. Somos hijos de Dios, por lo cual debemos vivir conforme al rango que tenemos, hermano, conforme a la bendición, hijos de Dios, príncipes. Si Dios es un rey, nuestro rey soberano, entonces nosotros somos príncipes. Debemos de vivir dignamente a la bendición que tenemos. Bueno, pero el Señor que nos da la vida eterna, debemos permanecer en ese camino. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús, permanecer en sus enseñanzas, en su sana doctrina. Aún los que conocen a Dios se apartan de la verdad, se apartan del camino recto, se apartan de las enseñanzas de la sana doctrina, equivocan el camino, se salen del camino y atraviesan por el falso, el que lleva a la condenación, a la muerte eterna, porque su carne, porque no les interesa dominar su carne, tener templanza para dominar ese yo, y ese lo podemos dominar por el Espíritu Santo que Dios nos dio, que nos selló cuando le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Inmediatamente Dios nos selló con su Santo Espíritu, aleluya, bendito sea Dios, ¿sí? Entonces se apartan fácilmente, equivocan el camino, ¿sí? Y una vida sin Dios es una ruina, un fracaso total, hermanos. Debemos de entender, debemos de comprender que la Biblia, la santa palabra de Dios, como cualquier organización sin punto de apoyo, cualquier organización sin punto de apoyo puede colapsar y fracasar rotundamente. Una vida sin esencia, se llena de falsedad, se llena de conflictos, de problemas, hablando como hijos de Dios. Una vida sin esencia. Nosotros tenemos la esencia, el perfume del amor de Dios, el perfume de su Santo Espíritu. Bendito Dios que nos da bendiciones porque hemos creído en la obra redentora de su Santo Hijo. Bendito Dios, pero los que se apartan y se equivocan el camino y van por el camino fácil de la carne, es una vida en conflicto, una vida de ruinas, de suciedad, de inmundicia, llena de falsedad. Porque dice la Santa Palabra, son engañados y van siendo engañados. Creen, porque dicen que conocen la verdad y creen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen, ¿sí? Una nación tiene un departamento central administrativo. Una nación debe de tener un departamento central
administrativo y organizaciones asistentes. Hay leyes en los países, hay leyes para todo. Y todos los países de la Santa Biblia sacaron sus leyes. Las acomodaron a su nación, pero todo salió de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, una nación tiene un departamento central administrativo y organizaciones asistentes, es decir, ayudas. Así también la Biblia, hermanos, la santa palabra de Dios. El completo y vasto contenido de sus 66 libros que tiene la palabra de Dios se centra en Dios, el Creador, el Omnipotente, el 3 veces santo, aleluya. Y Dios, dice, el completo y vasto contenido de los 66 libros de la Biblia, de la Santa Palabra de Dios, sitúa su esencia, su contenido en Dios. La Biblia habla de Dios, de su creación, de todas las maravillas que Él hizo y que sigue haciendo, aleluya, porque sigue actuando. Dice el Señor Jesucristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y así es. Entonces, ese vasto contenido de sus 66 libros se centra en Dios. Y Dios situó su esencia de los contenidos asistentes. Dios situó de los contenidos asistentes en la Pascua de Dios. ¿Cuáles son sus asistentes? Los que escribieron la palabra de Dios y sobre todo el Espíritu Santo que los inspiró, aleluya, esos 66 libros. ¿Sí? Entonces, Dios situó esa esencia, esa pureza en la Pascua, aleluya, en el nuevo pacto, es decir, en su Hijo Jesucristo, aleluya. Por lo cual reveló toda su voluntad. Ahí está revelado todo lo que es Dios. Por muchas cosas, hermanos, porque uno de los nombres del Señor Jesús es Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Imagínense, hermanos, el omnipotente Dios asistirnos por medio de su palabra, enseñarnos, dirigirnos. Qué privilegio, hermanos, qué bendición. Por eso debemos esforzarnos a una vida santa. Sencillamente, hermanos, los jóvenes, los niños, empiezan desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Porque les interesa su persona. Y quieren vivir bien, humanamente. Y se preparan. Y no solamente terminan su carrera, sino después hay doctorados, hay especialidades. Hay personas, hay departamentos que los asisten en ese anhelo de superación. Y lo logran, a lo mejor muy pocos, pero lo logran. Pero eso es en el mundo, hermanos. Es lo que pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en Dios vive para siempre. Entonces, debemos vivir con gratitud, como lo que somos, hijos de Dios, apartados de toda mundanalidad.
que es difícil. Sí, hermanos, es muy difícil, no es fácil. No, todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Eso dicen en el mundo mayormente. Si vamos a recibir un reino inconmovible, un reino que ni siquiera nos podemos imaginar la belleza de estar en la presencia del omnipotente Dios Todopoderoso, Creador, eterno, vivo, santo. Aleluya. Estaremos en su presencia, hermano, y por toda la eternidad, no por una temporada corta, ¿no? Entonces, hermanos, sí. En el nuevo pacto, Dios situó toda su esencia en el nuevo pacto. Ahí reveló toda su voluntad. Ahí reveló en el nuevo pacto que celebró el Señor Jesús con sus discípulos. Reveló Dios toda su voluntad. ¿Cuál voluntad, hermanos? Entregar a su Hijo para que muriera en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Los corderos deberían de ser sin defecto. Y cubrían al pecador, pero momentáneamente porque tenían que estar haciendo continuos sacrificios, derramando aceite, libaciones de aceite, de sangre de animales. Pero dice la palabra de Dios que ríos de sangre, de aceite, no fueron suficientes. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario una sola vez fue suficiente. Aleluya. Entonces, ¿cómo vivimos, hermanos? ¿Pasamos por alto la mesa del Señor? A la otra vez. Y si no llegamos a la otra, si nos morimos en la calle en un accidente de un infarto que ni siquiera nos acordamos de quiénes somos, que ya no podemos ni hablar o que ya no pueden hablar. Los que les da infarto pierden el habla. Hay veces sobreviven, pero sin hablar. A lo mejor hasta sin pensar. Pero entonces, hermanos, ahí reveló el Señor Jesucristo en esa Pascua. Dios, por medio de su Hijo, estaba instituyendo el nuevo pacto, el eterno, el perfecto, el pacto de redención. Porque el Señor Jesucristo les está diciendo, partió el pan y les dio, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice en Corintios. En sacrificio, en la cruz. Esta es mi sangre, tomad de la copa, del vino. Porque representaba su sangre que iba a ser derramada para podernos rescatar de nuestra vana manera de vivir. Aleluya. Qué amor tan grande, hermanos, tan perfecto, tan puro, tan santo. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo agradecemos? Dios sabe que no hay perfección, pero sí un anhelo grande, un corazón con una gratitud inmensa, permanente. Aleluya. Y reveló toda su voluntad. Decíamos, ¿cuál es su voluntad? Que el Señor Jesucristo llevara en la cruz, cargara el pecado de todos los pecadores de todos los tiempos. Allí en esa cruz reveló su amor, entregar a su Hijo inocente. ¿Cómo estamos agradeciendo? ¿Cómo vivimos, hermanos? A la otra ocasión que haya Santa Cena paso. Y si no llegamos, hermanos, además, despreciar una comunión que se nos ofrece por amor, despreciar ese privilegio, participar de la mesa del Señor, porque nuestra vida no somos dignos de pasar, nunca seremos dignos, pero sí hay un anhelo de agradar a Dios. Despreciar esa bendición, ese privilegio, hermanos, tomemos conciencia,
Por favor. No estamos hablando a personas indolentes que tienen la mente entenebrecida, y sobre todo en este tiempo, hermanos, que se juntan hombres con hombres y mujeres con mujeres, y que matan, asesinan, cometen crímenes sin misericordia. Estamos hablando con los que conocemos la palabra de Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable, ¿sí? Porque si despreciamos esta bendición, hermanos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Reflexionemos, es decir, pensemos de lo profundo de nuestro corazón. Pensemos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra vida? En la Pascua del Nuevo Pacto, ¿qué está, hermanos? Dios reveló su voluntad, pero ¿qué está? En esa Pascua, en esa participación del pan y del vino. Prefiguran simbolizan la carne y la sangre del Señor Jesús. No que sea el cuerpo, no. ¿Cómo vamos a estar partiendo en pedacitos cada vez que tomemos comunión? No. ¿Qué hay en esa Pascua? ¿Qué hay en ese nuevo pacto? Importantísimo el nuevo pacto. Ahí reveló Dios toda su voluntad y todo lo que es Él. Porque el Señor Jesucristo vino a mostrar lo que es Dios. Dios de amor, de misericordia infinita. Le preguntó Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo el Señor, ¿tanto tiempo? Estoy con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Un Padre amoroso, un Padre misericordioso, que sirve, que anhela, que ama, que perdona. ¿Qué está revelado en ese nuevo pacto? La voluntad de Dios. ¿Y qué está revelado? La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Está revelada la verdad. Sí, la verdad. Tal cual, hermanos. El Señor, Dios envió a su Hijo bajo la ley para que cumpliera la ley. Y la cumplió. Dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Desde el punto de partida hasta el punto final. El Señor Jesucristo cumplió la voluntad de Dios, aleluya, muriendo en la cruz del Calvario. En esa voluntad de Dios revelada en la Pascua del Señor Jesucristo, en el Cordero de Dios, está la vida eterna, aleluya. Y muchas cosas más, hermanos, muchas cosas buenas para los hijos, para el que no ha equivocado el camino, el que se esfuerza en vivir en la verdad, el que toma empeño en agradar a Dios, aleluya. La Pascua del Nuevo Pacto proclama el gozo, porque es un gozo, hermanos, muy grande participar de la mesa del Señor. Lo mejor que podemos hacer en toda la vida como cristianos ya redimidos, como salvos, ¿sí? El gozo de la redención, somos salvos, aleluya. Si pudiéramos danzar, pero no en la carne, si nuestro corazón debe de saltar de gozo. Dice la palabra de Dios, como becerros de la manada, nuestro corazón así rebosa de alegría, de gozo por nuestra redención, por la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Todo eso está revelado en la Pascua, en el Nuevo Pacto, aleluya. Que está libertada, está proclamada la libertad, la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, aleluya. La gracia, la libertad.
la libertad de todos los esclavos que quieren salir de Egipto, que queremos salir del mundo y sus costumbres que no llevan más que a la muerte. ¿Qué tenemos de la vida de pecado? ¿Qué hay? ¿Usted recuerda tener un momento agradable? Conforme a la carne hay muchos, es decir, todos, mejor dicho. Pero conforme al Espíritu, hermanos, hay amargura. El pecado parece miel, pero su final es como la tumba que está abierta. Qué triste, hermanos, qué triste. Proclama el gozo de la redención, la libertad de todos los que fuimos esclavos del pecado, de las garras de Satanás. Fuimos libertados de la muerte, aleluya. Esa es la voluntad de Dios en el nuevo pacto revelada, sí. Fuimos liberados de la muerte, como la luz que alumbra en las tinieblas, hermanos. Ahora nosotros somos luz, aleluya, sí. Así dice la palabra de Dios, hermano. Ahora nosotros somos luz, aleluya. Bendito Dios. La palabra de Dios, hermano, es tan hermosa, sí. Mas ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido. Aleluya. No somos del montón. Éramos, pero Dios nos escogió. Ahora somos linaje de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Eso es cierto, hermanos. Sí, por eso debemos de vestirnos de pureza, de buenas obras, de amor. Sí, porque somos linaje escogido, real sacerdocio. Los hebreos tenían un sacerdocio. Nosotros somos un sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Señor Jesucristo pagó nuestro rescate. En ese nuevo pacto está revelada la voluntad de Dios. ¿Sí? Adquirió, pagó con el precio de su sangre. Por eso ese nuevo pacto, hermano, es tan importante recordar al pasar. Quiere decir que hay comunión con Dios y nosotros al pasar a la mesa del Señor, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dad de gracia lo que de gracia recibimos, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, qué privilegio, despreciar la mesa del Señor. Esa es la palabra de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y de aquel mar de gente, aquella inmensidad de gente, ¿cuántos millones somos? Somos más de 7,000 millones de gentes. Nos sacó Dios y nos adquirió, y somos ahora real sacerdocio, pueblo adquirido, porque el Señor Jesucristo pagó mi adquisición con su sangre preciosa. Aleluya. Entonces, ¿cuánto nos revela Dios en ese nuevo pacto? Aleluya.
nosotros que ahora vivimos en esa luz, porque la Pascua es como luz que alumbra en las tinieblas. Esa es la Pascua, el nuevo pacto. En los días de Jacob, los hebreos vivieron muchos años. En los días de Jacob inmigraron a Egipto por los planes de Dios. Vivieron bien mientras José estuvo como administrador. Era el segundo del rey. Pero cuando él murió, el nuevo faraón no conoció al pueblo y lo esclavizó. Y sufrieron por más de 430 años. Sufrieron la esclavitud. Dice que los trataban peor que animales. Era como un infierno. Fueron tratados con dureza, pero los planes de Dios oyó sus lágrimas, sus lamentos, porque eran maltratados, tratados peor que animales. Y les envió el profeta Moisés para librarlos. Moisés, que dependía totalmente, por completo, del gran poder de Dios, fue enviado a Egipto a sacar a sus hermanos, a librarlos de la esclavitud, de Egipto, de la esclavitud. Dios envió al profeta Jesús de Nazaret para librarnos de la esclavitud, del pecado. Ahora somos limpios, ahora somos libres, aleluya. Ahora vamos al camino a la vida eterna si permanecemos fieles al Señor. Moisés osadamente le pidió al faraón que dejara salir a los hebreos a adorar a Dios. Pero el corazón del faraón era duro y nunca quiso dejarlos. Nunca se negó el faraón a cumplir el deseo de Moisés de sacar al pueblo a adorar a Dios. Entonces Dios envió 9 plagas horribles. Y faraón falsamente, cuando se veía atormentado por las plagas del poderoso Dios omnipotente, del Dios vivo, le decía a Moisés que sí los iba a dejar ir, pero en cuando quitaba Moisés oraba, y cuando quitaba las plagas, el faraón volvía a negar el permiso para que saliera su pueblo. Pero la última plaga, hermanos, fue la de muerte, muy dura. Ahí está el apoyo, ahí está todo lo que Dios quiso revelar. Dios advirtió a su pueblo cómo deberían de librarse de la muerte de los primogénitos, porque dice que todos murieron, los primogénitos, hasta de la más insignificante trabajo de los animales, y pues, por supuesto el primogénito del rey. Pero Dios advirtió a los hebreos cómo deberían librarse y mataron el cordero, que debería de ser sin defecto, porque ya dijimos, prefiguraba al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, Dios indicó cómo deberían matarlo y con su sangre marcar los postes de sus puertas y su dintel. Y así el ángel de la muerte no entró, no pasó, no hubo muerte en la casa de los hebreos. Pero en Egipto dice que hubo un llanto horrible, porque no había casa donde no hubiera un muerto, porque se opusieron a la voluntad de Dios. Dios mostró su fuerza más poderosa, matando a los primogénitos, hiriendo de muerte a los primogénitos. Y mostró su poder en todas las plagas que mandó. Y Moisés, lleno del poder de Dios, oraba y Dios quitaba las plagas.
pie, pero la última fue de muerte. Fíjese qué importante, qué importante es la palabra de Dios. ¿Sabe dónde se inició? El pacto, la Pascua. Tiene profundidades que cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, vemos cosas maravillosas. Cuando Abraham le dio la promesa que en él serían benditas todas las naciones, todas las familias, dice que ordenó, que le pidió animales, un becerro, una cabra, y que los partiera a la mitad. Y puso cada mitad, una enfrente de la otra, y aves. Para las aves no las partió, pero los becerros, la cabra, los borregos, el borrego sí quedó abierto. Y dice que cuando el sol caía, Abraham espantaba las moscas que se ponían en la carne que ya se estaba pudriendo. ¿Qué cosa tiene que ver una cosa con otra? Pues mucha, hermanos, porque era un rito. Y dice que dormitaba Abraham y vinieron tinieblas horribles. Se estaba profetizando la amargura de los 430 años de amargura del pueblo egipto. Y dice que Dios se manifestó en lumbre, en llama, porque era un pacto, una costumbre entre la gente de ese tiempo. Pero Dios, como es el que estaba haciendo el pacto y la promesa, pasó en medio de esas animales partidos, sí. Y ahí empezó, porque sí, Dios prometió que en Abraham serían benditas todas las familias del mundo, pero tenían que pasar por un tiempo esclavizados. Entonces, pero Dios mostró su poder en la lumbre. Ahí, hermanos, ahí se inicia la Pascua. Ahí toma base, ahí toma apoyo la Pascua. Porque entonces Dios preparó todo a su tiempo, el tiempo de Dios. Él tiene su tiempo. Advirtió a los hebreos cómo deberían de librarse de la muerte eterna, de la muerte de los primogénitos. Y nosotros de la muerte eterna, al tener el sello de la sangre preciosa en nuestro ser y en nuestro corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿sí?, con anticipación se nos advierte que debemos vivir esa vida limpia de pureza, de entrega, de servicio, de gratitud, que es lo que nos enseña la sana doctrina, el nuevo pacto. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque la comunión con el Señor es muy solemne, muy sagrado, que no tenemos que pasar por alto. Para nosotros, hermanos, el nuevo pacto nos libra, por la voluntad de Dios nos libra de la condenación eterna. A los hebreos los libró de la muerte de los primogénitos, a nosotros nos libra de la condenación eterna. Al pasar a tomar la comunión, habla de nuestra buena relación que tenemos con el Santo Dios. Recordamos la obra redentora de su Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro testimonio tiene que atraer a la gente a las plantas del Señor Jesucristo. Nuestro buen testimonio. ¿Sí? Ya no tener obras según la carne, sino dar fruto del Espíritu. Y en esa sangre del Cordero de Dios es la Pascua, es el nuevo pacto. El Señor Jesucristo es la Pascua, es el Cordero ofrecido, esa sangre que ahora nos limpia, nos purifica, nos santifica. Esa sangre del nuevo pacto, esa señal debe de estar en nuestro corazón para que tengamos la vida eterna. Aleluya. Dios
hace firme su promesa de liberarnos de la muerte eterna en esa Pascua, en ese nuevo pacto. Nos libra de la muerte eterna, aleluya. Debemos participar en ese memorial de la mesa del Señor, la Pascua, aleluya. Padre bendito y santo, Señor todopoderoso, te damos infinitas gracias por esta tu palabra viva, tu palabra que alimenta nuestro espíritu, Señor. Tu palabra santa, que es bendición enorme para nosotros. Que estemos atentos. Tenemos que participar en la mesa del Señor. ¿Cuántas veces Dios nos lo permita? Recordar ese sacrificio, esa entrega del Hijo de Dios, su sacrificio. Dios tuvo agrado, fue ese sacrificio. Llegó a la presencia de Dios con grato olor. Le fue grato el olor, el sacrificio del Cordero de Dios. Le fue grato. Tan grato es que dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios lo hará. Claro, si lo pedimos con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Él se reveló su voluntad, su buena voluntad, en ese nuevo pacto, en esa Pascua del Señor Jesucristo. Reflexionemos, pidamos a Dios entendimiento, sabiduría. Dice que el que pide a Dios sabiduría, Dios la da, sin medida. Pidamos sabiduría, hermanos, sabiduría del cielo, para entender que no tenemos que despreciar esa oportunidad de pasar a la mesa del Señor. Siempre que sea celebrada, pasemos, hermanos, con gozo, con gratitud, con manos limpias y corazón puro, hermanos. Por favor, danos entendimiento, Padre eterno. En el nombre de tu Santo Hijo te lo pedimos todo para la gloria tuya. Amén. Amén. La paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente.